En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos das un nuevo día de vida para poder vivir en tu presencia y compartir con los demás. Queremos poner en tus manos la clase de hoy, que nos ayudes a abrir nuestra mente y nuestro corazón, para que más allá del tema que tratemos podamos escuchar lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pues estuvimos viendo un poco en este apartado de las fuentes de la apocalíptica, ¿sí? Estuvimos viendo cómo el judaísmo entra en contacto no con Honda, no con Chevrolet, no con General Motors, sino con Mazda, ¿no? Con el dios Mazda, ¿no? El mazdeísmo. Y vimos cómo se filtraron algunas cosas del mazdeísmo en el judaísmo, ¿sí? Entonces, todo esto era para ponernos en el contexto de que fue a raíz del exilio en Babilonia, ¿sí?, que surge la literatura apocalíptica, ¿sí? Surge esta forma de narrar las cosas, ¿no?, a través de símbolos complejos, etc. Aquí nace este género literario, y con esas influencias, Daniel, el profeta Daniel, empieza una nueva forma, un nuevo género literario, que es un género literario que va a servir para que los oprimidos, ¿sí?, en una situación de crisis, los oprimidos puedan expresarse, ¿no? El Apocalipsis es ese lenguaje apocalíptico, es esa forma de narrar en la que decimos cosas con símbolos para que otros no las entiendan, ¿no? En este caso, en el tiempo de Juan, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, para que los romanos no las entiendan, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar yo creo que no hablamos de esto, el antecedente concreto del libro de Daniel, ¿sí? Si repito alguna cosa me dicen, ¿ok? Existen varios libros. Cuando hablamos de un género literario, hablamos de que no solamente el Apocalipsis o el libro de Daniel son de este género. Hubo otros libros que no están en la Biblia y que son del género apocalíptico, ¿sí?, como el segundo libro de Enoc, ¿sí? Segundo libro de Enoc, ¿sí?, o el Testamento de los 12 Patriarcas, es otro libro de la literatura judía que es literatura apocalíptica, o el libro de los Jubileos, otro libro también. Pero vamos a ver concretamente el antecedente más importante del libro del Apocalipsis, que es el libro de Daniel. Y vamos a ver qué cosas tiene en común el libro de Daniel con el libro del Apocalipsis, ¿sí? El libro de Daniel para los judíos, es el último libro de la Biblia, ¿sí? Porque claro, para ellos, para un judío, la Biblia es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, el último libro del Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia judía, es el libro de Daniel. Podemos decir que la Biblia termina, para los judíos, con un libro apocalíptico. Y el Nuevo Testamento, que es la Biblia de los cristianos, ¿no?, termina también con un libro apocalíptico, que es el Apocalipsis, ¿no? Entonces hay como ese cerrar el círculo, ¿no? Esto sería el apartado A dentro del antecedente del libro de Daniel. Apartado B, ¿no? En el año 175 antes de Cristo, 175 antes de Cristo, el rey Antíoco Epifanes, nombre muy bonito, ¿sí?,
año 175 a.C., el rey Antíoco Epifanes, ¿sí? Porque ataca Jerusalén, destruye Israel, ¿sí? Y se lleva deportados. Les dije el sistema que tenían, ¿no? Esta gente, cuando conquistaban un país, en vez de lo normal era matar a todos. ¿Saben para qué? ¿No? Venga, fuera todo el mundo. Porque hasta hace poco tiempo, el ganador en una guerra se lo llevaba todo, ¿no? Hasta hay una frase en inglés The winner takes it all, o algo así, ¿no? El ganador se lo lleva todo, ¿no? Y una canción de Queen también se llama así, ¿no? Entonces, eso significaba que cuando tú conquistabas algo, los soldados que habían conquistado el lugar se convertían en propietarios de todo lo que encontraban. Entonces, por eso saqueaban todo, y eso era una motivación extra para los soldados, ¿no? Que luego podían saquear, robar, violar, matar, lo que quisieran, ¿no? Pero los babilonios encontraron un sistema mejor, ¿sí? Más eficaz, que es, matamos a los que no nos sirven para nada, pero a los que nos sirven para algo, los esclavizamos. Entonces, a la gente que tenía estudios, a los que eran altos cargos del gobierno o del ejército o de los sacerdotes, ¿no? A esos no los mataban, a esos se los llevaban deportados a su pueblo y los hacían trabajar para ellos, ¿no? Más inteligentes, ¿no? Igual de cruel, pero más inteligente. Entonces, Antíoco Epifanes, rey de Babilonia, ataca a Israel, destruye Jerusalén, y la gente tiene miedo de que vuelva a pasar lo que pasó en el siglo VI a.C. con Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿no? Hoy palabras raras, ¿eh? Eso tampoco. Es un nombre tan raro que ni los rotuladores quieren pintarlo. Nabucodonosor, ¿sí? Hay una ópera de Verdi muy famosa que se llama así, ¿no? Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Cuando llega Antíoco Epifanes y destruye Jerusalén, ¿sí? Y conquista Israel, la gente recuerda, le viene como un fantasma del pasado, ¿no? Recuerdan a este otro que no solo destruyó Jerusalén, se llevó a los judíos deportados a Babilonia, sino que cometió la mayor profanación, que es destruir el templo. Recuerdan, para los judíos, Dios estaba solo en un sitio, en el templo de Jerusalén. ¿Sí? O sea, los sacerdotes judíos solo estaban en el único templo que había, en el de Jerusalén. Nosotros ahora tenemos muchos templos, ¿no? Y decimos, no, es que el Santísimo está en todos los templos, pero para ellos solo estaba allí. Entonces, que viniera alguien y lo destruyera, era terrible, ¿no? Entonces, esto lo había hecho Nabucodonosor. Entonces, llega Antíoco Epifanes, se pone a destruir todo y la gente tiene miedo de que haga lo mismo que este, ¿sí? Al final, gracias a Dios, no destruyó el templo, aunque sí lo profanó, ¿sí? Entonces, Daniel es de esta época y revive la experiencia del destierro en Babilonia que habían vivido los judíos en esta época, ¿sí? Entonces, ahí es donde él empieza a escribir el libro de Daniel, ¿no? Empieza a hablar en el género apocalíptico, ¿no? Luego, ya pasamos al año 70 después de Cristo. Estamos un poco comparando el libro de Daniel con el Apocalipsis, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba con el libro de Daniel. ¿Daniel vivió en la época de Nabucodonosor o de la de Antíoco? ¿En cuál vivió? En la de Antíoco. Y Daniel recordaba esto, ¿no? Bueno, todos los judíos tenían el miedo ese, ¿no? Entonces, ahora pasamos al año 70 después de Cristo.
70 después de Cristo. Sucede otra cosa que revive todos estos fantasmas del pasado, otra vez igual. Y es que los judíos se rebelan contra los romanos, ahora son los romanos, ¿no? Esto ya es después de la muerte y resurrección de Cristo. Se rebelan contra los romanos y los romanos los machacan, los destruyen. Los romanos estaban hartos de los judíos, ¿sí? Porque los judíos eran un pueblo muy, muy rebelde y nunca se rendían. No sé si conocen la historia de Masada. Masada era una fortificación sobre una montaña en medio del desierto, ¿sí? Cerca de Jerusalén, cerca del Mar Muerto. Los judíos, los romanos los perseguían, los judíos se escondieron allí. Y cuando ya fíjense, los romanos tardaron casi un año en conseguir entrar, traspasar las murallas. Lo que hicieron era, como en una montaña así, hicieron una rampa de tierra, tardaron un año en construirla. Una rampa de tierra con la que poder llegar hasta la puerta. Hasta que llegaron y cuando consiguieron pasar las murallas, ¿qué se encontraron? Todos muertos. Prefirieron suicidarse antes de ser prisioneros de los infieles, los romanos, ¿sí? Entonces eran un pueblo muy, muy duro y no había manera de que se calmaran. Entonces al final el emperador Tito dijo, lo mejor es matarlos a todos y ya, ¿no? Entonces destruyó Israel, lo arrasó, y cuando llegó al templo de Jerusalén, aquí es donde se despiertan todas las sombras del pasado. Destruye el templo de Jerusalén otra vez. Era el segundo templo de Jerusalén. El primero se destruyó en tiempos de Nabucodonosor. Ahora se vuelve a destruir, ¿sí? Entonces, y así como en este tiempo de Nabucodonosor y en este tiempo que es también el tiempo de Daniel, ¿no? Ellos lo que sentían es que se acababa el mundo. O sea, es que para nosotros es muy difícil de entender qué es lo que sentían. Tú imagínate que un día sale la noticia, han matado al Papa, a todos los obispos, a todos los cardenales, a todas las religiosas, a todos los sacerdotes, y han hecho explotar en una noche todos los templos del mundo. ¿Qué sentirías tú? Que uno diría, Dios mío, el mundo se acaba, ¿no? ¿Cómo vamos a poder vivir nuestra fe? ¿No? Dios nos ha abandonado, ¿no? Para ellos, que como Dios solo estaba en el templo, si destruyeran el templo es que Dios se iba, porque ya no había sitio ahí para Él. Entonces ellos lo que sentían es, el único sitio donde estaba Dios ya no está. Dios nos ha dejado. El mundo se va a acabar. Todo se ha perdido, ¿no? Eso es lo que sienten en el año 70, tanto los judíos como los cristianos, ¿sí? Porque en esa época un cristiano se considera a sí mismo judío. Dice, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Qué significa ser cristiano? Significa un judío que ha aceptado al Mesías. O sea, un verdadero judío. Ellos se llamaban el verdadero Israel. ¿Ok? Entonces, otra vez se repite lo mismo que había vivido Daniel. Una situación de crisis terrible en la que la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y por eso Juan escribe, dice, para explicar lo que estamos viviendo, esa situación tan terrible, y para explicar cómo Dios nos va a ayudar aquí, la mejor forma de hacerlo es hacerlo como lo hizo Daniel, con el género apocalíptico. ¿Sí? Entonces, esto era el punto B, ¿no? C, punto C. En consecuencia, surge de nuevo la necesidad de dar sentido a todo lo que estaba pasando y responder a la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros y qué dice Dios ante esto? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Por eso es un libro tan actual, porque también hoy mucha gente se pregunta lo mismo, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde nos lleva este mundo que cada vez va peor? ¿No? ¿Sí? ¿Quién no ha sentido algo así? También a nivel personal, ¿no?
¿quién no se ha preguntado, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿nos has abandonado como abandonaste al pueblo de Israel, ¿no? Cuando destruyeron el templo, ¿no? Entonces, es un poquito para que vean la comparación, ¿no? Entre el libro de Daniel y el Apocalipsis, y también con nosotros, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? El Apocalipsis se escribió entonces en el año 70 después de Cristo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Se calcula que en los años 90. Los años 90. Entonces, un poquito después de la destrucción del templo. De hecho, el siguiente capítulo veremos un poco el contexto histórico, ¿no? Veremos qué es lo que pasaba en aquella época, ¿no? Ahora vamos a ver otro apartado que habíamos señalado la semana pasada, que es escatología y apocalíptica. Hoy, día de palabras raras, ¿sí? Escatología y apocalíptica. La apocalíptica ya hemos dicho que es un género literario, es una forma de contar las cosas, una forma de narrar, ¿no? Es un género literario que por medio de símbolos complejos, ¿sí?, quiere dar sentido a la historia que estamos viviendo ahora, ¿sí? Por medio de símbolos complejos quiere dar sentido a las situaciones que estamos viviendo, a las luchas presentes. A las luchas presentes, y eso lo hace narrando un futuro en el que después de la lucha habrá una victoria de Dios, ¿sí? Eso es porque, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Eso es porque la gente siente, estamos en una lucha terrible, ¿qué va a pasar con todo esto? Entonces, por eso en el Apocalipsis dice, cuenta un futuro en el que después de la lucha habrá una victoria de Dios. ¿Sí? Esa es la esperanza, lo que la gente quiere escuchar de Dios, ¿no? Y Dios les dice, después de la lucha, en el futuro, al final, vencerá Cristo. Y aquí es donde entra la escatología, ¿sí? Apocalíptica es género literario. La escatología es una parte de la teología, ¿sí? La teología es la reflexión sobre Dios. Y hay varias partes en la teología, según qué aspecto de Dios tratas, ¿no? Por ejemplo, si hablas de Cristo, esa parte de la teología que habla de Cristo se llama Cristología. Si habla sobre la Trinidad, es la teología trinitaria. Si habla sobre María, es Mariología. Y si habla sobre la teología que habla sobre el fin de los tiempos, que es todo lo que pasará al final de los tiempos, el cielo, el purgatorio, el infierno, y todas esas cosas, eso es la escatología. Escatón, en griego, significa el final, ¿sí? Entonces, escatología es una cosa y apocalíptica es otra, ¿sí? Pero tienen algo en común, y es que en la apocalíptica muchas veces se hablan de cosas que pasarán al fin del mundo, ¿sí? En el género literario de la apocalíptica muchas veces aparecen temas escatológicos, ¿sí? Sí, ¿cómo, perdón? Repetidas en la escatología, ¿es una parte de la teología que narra el final de los tiempos? Sí. Okay. Gracias. Entonces, tienen la escatología y la apocalíptica no son lo mismo, pero tienen algo que ver, ¿no? Y es que la apocalíptica generalmente siempre sale el tema del fin del tiempo, de los tiempos, ¿ok? Es importante la diferencia porque normalmente en el lenguaje cotidiano, cuando hablamos, queremos decir algo referente a la escatología, decimos, esto es apocalíptico, ¿sí? Y no es lo mismo apocalíptico que escatológico. De hecho, encontramos en la Biblia textos escatológicos que hablan del fin de los tiempos, pero sin ser por un lenguaje apocalíptico, ¿sí? Por ejemplo, la parábola
del juicio final. Y entonces estará sentado en el trono, ¿sí? el rey, y habrán cabras y ovejas. Unas cabras irán a la izquierda, las ovejas a la derecha, y las ovejas preguntarán: oye, ¿yo por qué voy al cielo? Dice: porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed. ¿Recuerdan? Está hablando del fin de los tiempos, pero no está usando un lenguaje apocalíptico. ¿Sí? O también encontramos en el libro del Apocalipsis textos que no son escatológicos. ¿Sí? O sea, que no hablan del fin de los tiempos. Si Dios nos da chance y ustedes licencia, en el siguiente semestre empezaríamos ya haciendo una lectura del Apocalipsis, y ahí veríamos que en los primeros capítulos están las cartas a las 7 iglesias de Asia. ¿Sí? Hay unas cartas, y entonces esas cartas hablan de la situación actual de esas iglesias, de esas comunidades. ¿Sí? Y no hablan de nada escatológico, no hablan de nada del fin de los tiempos. ¿Sí? Son textos apocalípticos que no tienen contenido escatológico. Podríamos decir que la escatología es el contenido teológico. Y la apocalíptica es la forma, contenido y la forma. ¿Ok? ¿Algún comentario que queramos hacer de esto? ¿O pasamos al siguiente punto? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar, eso es muy importante lo que vamos a decir ahora para entender el Apocalipsis, que es diferencia entre profecía y apocalíptica. ¿Sí? En el Apocalipsis, Juan, el autor, se presenta como alguien que ha tenido visiones. ¿Sí? Nosotros podríamos decir que cuando decimos visiones parece que es que tenía alucinaciones, ¿no? Que veía cosas que no... A mí me gusta más la palabra contemplaciones. Se refiere más a algo que yo creo que es familiar para muchos de nosotros, que es una oración de contemplación, ¿no? ¿Sí? Entonces, Juan se presenta como un contemplativo, ¿sí? Como alguien que Dios le ha dado contemplar unas realidades espirituales. Pero también se presenta como profeta, ¿sí? Y el Apocalipsis habla de profecías. Pero es importante ver la diferencia, porque todo el libro del Apocalipsis ya no serán profecías. Eso lo dice en el primer capítulo. Dice: yo soy un profeta y soy un vidente, ¿no? Pero todo el resto del libro van a ser puras visiones. Concretamente van a ser 7 visiones. ¿Sí? Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre un profeta y un vidente. ¿Sí? Eso es muy importante porque en casi toda la Biblia aparecen profetas. ¿Sí? Los grandes profetas del Antiguo Testamento. Juan Bautista es el último de los profetas. A Jesús a veces le dicen: yo sé que tú eres un maestro y un profeta. ¿Sí? Entonces la figura del profeta es muy muy importante en la Biblia. ¿Qué significa ser un profeta? Les voy a decir en hebreo cómo se escribe profeta. El Nabí, ¿no? El Nabí es el profeta. Y el vidente es el Osé. De ahí viene San José, ¿no? No. ¿Qué es el Nabí? ¿Qué es el profeta? El profeta, y esa es la clave, es el hombre de la palabra. Es el hombre de la palabra. Dios le dice palabras, él las escucha con su oído. ¿Cuántas veces los profetas dicen: Señor, abre mi oído para que yo escuche tu palabra? ¿Sí? En Deuteronomio 6:4, el mandamiento más importante de los judíos dice: Shema Israel, escucha
Israel. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Escucha estas palabras, ¿sí? Y guárdalas en tu corazón, ¿sí? Entonces, continuamente en la Biblia vemos esto. Escucha lo que Dios te dice, guárdalo en tu corazón y dalo a los demás. Al final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28:20, dice, es el testamento de Jesús a los apóstoles. Mateo 28:20, les dice, vayan y enseñen a todas las gentes lo que yo les he dicho a ustedes. Entonces siempre es lo que yo te digo, dilo a nosotros. Eso es lo que hace el profeta. La típica figura del profeta es Moisés. Moisés dice, muchachos, me voy al monte Sinaí porque allí Dios me dará sus palabras. Va allí, Dios le dice unas palabras y él baja corriendo y se cae y se lo dice a nosotros, ¿sí? Y si hay un becerro de oro o algo, pues ahí problema, ¿no? Esto es un profeta, el que escucha y habla. Pues aquí lo importante es qué tipo de lenguaje es el lenguaje de la palabra. El lenguaje de la palabra es un lenguaje concreto. El lenguaje de la palabra es Dios dice cosas concretas a los profetas, instrucciones precisas, no cosas raras, ¿sí? No sé si espero que no hayan ido nunca, nunca, con un brujo, una bruja o algo así, y dices, a ver, háblame de mi futuro. Y empiezan a usar un lenguaje así, tú en tu vida has tenido dificultades, es verdad. Te voy a decir más, has tenido grandes dificultades, pero las has superado y no has muerto. Las has superado. Y yo digo, es verdad, no me he muerto, ¿no? ¿Sí? Y luego, oye, pero en mi futuro, ¿cómo será? En tu futuro sucederán muchas cosas, ¿no? Algunas serán difíciles, otras fáciles, ¿no? Pero si tienes cuidado, a lo mejor no te pasará nada. O sea, te dicen algo que puede significar lo que quieras, ¿no? Y luego la gente crédula, como ya va predispuesta, dice, es que él me adivinó toda mi vida, ¿no? Luego se ha cumplido lo que me decía, ¿eh? Se ha cumplido lo que me decía. Entonces, dicen cosas tan ambiguas, ¿no? Y uno puede entender lo que quiera, ¿no? Como las profecías, no sé si saben, las profecías de Nostradamus, ¿no? Dice una sarta de tonterías. Eso es lo que me hace ver que en aquel tiempo, no sé si existiría la cocaína, pero algo parecido habría, ¿no? Pues, y un árbol con 20 hojas se caerá y aparecerá un perro que ladrará. Empieza a decir tonterías, cosas que luego tú puedes interpretar como quieras, ¿sí? Bueno, pues la palabra de Dios a los profetas no les dice esas tonterías. Les dice cosas concretas, precisas, instrucciones precisas. Eso es algo propio del lenguaje de la palabra, ¿no? Es un lenguaje, es uno de los lenguajes más precisos, ¿sí? Si tú quieres transmitir un contenido complejo a otra persona, vas a usar palabras, no vas a usar otro lenguaje, como podría ser el lenguaje del baile, o el lenguaje de la pintura, ¿sí? O el lenguaje de la música, ¿no? Es cuando se necesita precisión, usamos la palabra. Por eso los libros que traen más contenido, por ejemplo, un libro de filosofía, no vas a encontrar muchos dibujitos, vas a encontrar muchas palabras, ¿sí? Entonces, el profeta es el hombre de la palabra, porque Dios al profeta le da instrucciones precisas para un momento concreto. Esto es lo clave, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿perdón? Si quieres, da cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? David ha matado a Urías para quedarse con su esposa, Betsabé, ¿no? Ya conocemos la historia, la dramática historia de Betsabé y David, ¿no? Y su hijo Salomón. Entonces, Dios al profeta Natán le da un mensaje concreto. Ayuda a David para que se convierta. Es un mensaje concreto.
Y entonces ese mensaje concreto tiene que ver, el profeta tiene que ver cómo se lo transmite a David, ¿no? ¿Sí? Entonces, el drama de los profetas en el Antiguo Testamento es que normalmente las noticias que tienen que dar no son muy buenas. Son siempre noticias de cambia, conviértete, espabila, está haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Sí? Son como correctivos, lo que se llamaba antiguamente un profeta de desventuras, ¿no? ¿Sí? Pero es eso, el profeta es el hombre que escucha palabras con el oído y las habla, y tiene que ser lo más preciso posible, porque si no es un falso profeta, ¿sí? Un falso profeta es aquel que no dice a los demás lo que Dios le ha dicho. En el Antiguo Testamento hay una polémica muy fuerte entre profetas y falsos profetas. Porque el profeta es el que escucha a Dios. El falso profeta no lo escucha y dice lo que quiere. Y el profeta verdadero transmite con fidelidad lo que le ha dicho Dios. ¿Sí? Eso Jesús tiene una faceta de profeta. Él mismo dice, todo lo que me ha dado el Padre, yo se los he dado a ustedes a conocer. ¿Sí? Incluso dice, yo nunca digo nada que no me haya dicho el Padre. ¿Sí? Eso es el profeta, palabra. Ahora vamos al Osea. El Osea es diferente. Porque el Osea no es el hombre de la palabra, es el hombre de la imagen. Es el hombre que ve, no el hombre que escucha. ¿Sí? El profeta escucha. El Osea es el que ve, el que contempla. Tiene una experiencia en la que ve cosas. ¿Sí? A través de visiones o de sueños, recibe un mensaje que es diferente al mensaje de la palabra. ¿Sí? Y el mensaje que él ve lo tiene que transmitir con palabras, tiene que traducir. El Osea, el contemplativo, el vidente, tiene las cosas un poquito más difíciles, porque no escucha una palabra y la repite, sino que ve algo y lo tiene que traducir en palabras. ¿Sí? Esto es clave para entender la dinámica del Apocalipsis y también el drama del autor del Apocalipsis. Tiene que hacer algo que es difícil, ¿sí? Que es, él contempla y tiene que transmitir, ¿no? Yo creo que ya les he hablado de esto para que nos pongamos en la piel de Juan, ¿no? El autor del Apocalipsis. Yo creo que muchos de nosotros hemos ido a retiros, hemos tenido experiencias espirituales, ¿no? En las que hemos sentido el amor de Dios, en las que Dios nos ha tocado el corazón. Esto nos suena más o menos, ¿no? ¿Sí? Esas experiencias no es que vino Dios y me dijo unas palabras. Es algo que nosotros diríamos algo que yo experimenté, algo que sentí, ¿no? ¿Sí? Ven que no es el lenguaje de las palabras, no es el lenguaje claro de haz esto ahora, ¿no? Dile al rey David que es malo, ¿no? Es un lenguaje diferente. Es como es un lenguaje sin palabras. Es como lo que, si tú le dices a una mamá, oye, ¿qué sientes cuando tu hijito te abraza? ¿Qué sientes profundamente, no? Si tú le preguntas esto, yo lo he hecho, ¿sí? Lo primero que hace la mamá, ¿sabe lo que es? Lo primero que hace es callarse. Se calla porque dice, ¿y yo cómo le explico a este? ¿Yo cómo le explico a este cuál es esa sensación? Porque no es una palabra, es algo más, es una experiencia. ¿Sí? ¿O qué sientes cuando ves a la persona que amas después de mucho tiempo sin ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sientes? Pues intentar explicar eso con palabras es complicado. ¿Sí? Lo mismo cuando tienes una experiencia espiritual. Oye, ¿qué sentiste en ese retiro? Explícamelo. Y lo explicas y la otra persona dice, oye, es que no te entiendo muy bien. Entonces nosotros le decimos, es que tienes que vivir tú eso. La única forma para que lo entiendas es que tú lo vivas. Tienes que ir al próximo retiro. ¿Sí? ¿Verdad?
Bueno, pues esto es el problema que tiene nuestro amigo Juan, el autor del Apocalipsis. Tiene que explicar con palabras algo que él ha experimentado, algo que ha contemplado, algo que ha visto en su corazón. ¿Sí? Por eso es que en el Apocalipsis vamos a encontrar tantas visiones. ¿Sí? Cuando dice visión de los 4 jinetes del Apocalipsis, esas visiones significan contemplaciones, algo que yo vi en mi corazón. Y eso es muy importante, ¿no? Si por ejemplo yo quiero explicarle a una persona, estoy pensando por ejemplo en uno de los primeros teólogos cristianos, se llamaba San Cipriano, ¿no? San Cipriano era un político de Roma, del tiempo de los romanos, que se convirtió y acabó siendo obispo de Cartago, que era una gran ciudad, ¿no? Entonces tiene una carta, la carta 21, y que le escribe a su amigo Donato, ¿no? En aquel tiempo todos tenían nombres muy simpáticos, ¿no? Entonces esa carta es preciosa, porque él intenta explicar a su amigo Donato su conversión. Y entonces, pues no encuentra palabras, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le escribe? Describe con palabras unas imágenes. Empieza a decir, mi corazón se debatía en medio de una gran tormenta, ¿sí? Y parecía que mi barca se estaba hundiendo, ¿no? Y en ese momento, cuando todo estaba perdido, me encontré con Dios y fue como si de repente se calmaran las aguas, llegara una brisa suave, ¿no? Que me fuera conduciendo hasta el puerto y llegué a un sitio que era como un paraíso. Para mí fue eso, encontrarme con Dios, ¿no? Pues lo describo de una forma muy bonita. Pero si yo le preguntara a Cipriano, Cipriano, ¿de verdad tú estabas en una barca y había una brisa y llegaste a un paraíso? ¿Dónde está ese paraíso? ¿Dónde está la barca? ¿No? ¿Qué es lo que me diría? Me diría, no, físicamente no había ninguna barca. Anda, pues, ¿no? Un momentito, por favor, tengo una seguida, ¿eh? Perdón por la introducción. Tuve una visión en la que... Bueno, entonces, si yo le preguntara a San Cipriano dónde está esa barca, dónde está ese paraíso, me diría, no, es que no me has entendido. Yo quería explicar algo que no puedo explicar con palabras y usé imágenes, ¿sí? Porque en realidad yo no vi ninguna barca, ¿sí? Pero viendo las imágenes, yo creo que te puedes hacer una idea de lo que yo sentí. Las visiones del Apocalipsis son eso. Cuando dice, y vi una bestia, y vi una mujer que tenía una luna a los pies, y luego apareció una serpiente, y una mujer que estaba a punto de dar a luz, y una bestia se quería comer al niño. No es que él tuviera alucinaciones y viera esos monstruos, ¿sí? Es que él tuvo una experiencia profunda, una profunda experiencia espiritual. Él se daba cuenta de que lo que él había experimentado era algo que necesitaba saber su comunidad para tener esperanza en medio de la prueba, ¿sí? Y entonces,
a la hora de intentar explicarlo se puso a usar imágenes. ¿Ok? Como lo que sentía era algo muy intenso y era algo en lo que se mezclaba el profundo dolor de sentir que el mundo estaba fatal, ¿no? Que estaban siendo masacrados los cristianos. Él sentía por un lado un gran dolor, pero por otro lado una gran esperanza de que Dios los iba a salvar, ¿sí? Pues por eso en sus visiones, en sus contemplaciones, aparecen siempre elementos de esperanza, pero también elementos de crueldad, ¿sí? ¿Ok? El Nabí, el profeta, el hombre de la palabra, escucha que Dios le dice que denuncie una injusticia concreta. El Osé, el hombre que ve, es el que tiene una experiencia espiritual e intenta traducirla en palabras. Pero su objetivo es introducir al lector en la misma experiencia que él ha tenido. Esto es el tema, ¿no? Lo que quiere, o sea, en la comunidad de Juan todos sufren y piensan que el mundo se está acabando, que el cristianismo va a ser destruido, ¿sí? Que Dios ha perdido la batalla. Entonces tienen como una depresión espiritual brutal, ¿no? En medio de esa situación, Juan ora y tiene la experiencia de que en medio de esa situación Dios sembrará la verdad y vencerá, ¿no? Hay esperanza. Entonces él quiere que los otros tengan esa experiencia. Lo que él ha sentido, quiere que lo que él ha visto, quiere que los otros lo vean, ¿sí? En el caso del Apocalipsis, la experiencia es ayudarnos a encontrar sentido a nuestro presente y a nuestro futuro. La gente se pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, Juan quiere introducir al lector en la experiencia de la paz, la serenidad y la certeza de que Cristo vencerá. Simplificando tal vez demasiado, podríamos hacer esta distinción. El Nabí nos comunicaría esto. Haz lo que Dios ha dicho, ¿sí? Haz lo que Dios te dice. Y el Osé nos comunicaría, experimenta lo que yo he visto. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, pues esto es muy importante. Con eso terminamos el género apocalíptico y ahora vamos a entrar en el contexto histórico, meternos en el contexto, ¿no? Vamos a tomar la máquina del tiempo para poder intentar comprender lo que la gente en el tiempo de Juan, del Apocalipsis, estaba viviendo. Solo poniéndonos en sus zapatos vamos a entender muchas cosas del Apocalipsis, ¿ok? El contexto. Bien, tenemos 5 minutos de descanso y nos vemos de nuevo. Podemos ir a saludar a